Ubicación geográfica y origen. El Centro Penitenciario Madrid 5 o Prisión de Soto del Real es un centro penitenciario de la Secretaría General que hace parte de las instituciones penitenciarias de España, ubicado aproximadamente en el kilómetro 350 de la carretera M609 de Soto del Real, en el término municipal de la Comunidad de Madrid. La prisión fue inaugurada el 14 de marzo de 1995 por el ministro de Interior y de Justicia Juan Alberto Veloz. Con una capacidad inicial de 2.000 reclusos, contaba entonces con una piscina, 2 pistas de squash, cancha de balonmano, baloncesto, fútbol sala y gimnasios. El centro tuvo un costo de 8.000 millones de pesetas, es decir, 48 millones de euros. Se compone de 14 módulos, cada uno con capacidad para 72 reclusos y dispone de un módulo de aislamiento para internos peligrosos, esto con el fin de darle seguridad a los demás reclusos. El Boletín General del Estado y la legislación consolidada de la Constitución Española, en su artículo 25, numeral 2, indica: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir de trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. Soto del Real Madrid es la prisión más famosa de España, ya que en ella han pasado los terroristas y delincuentes de cuello blanco más relevantes de España. Al referirnos como relevantes, podemos decir que son los delincuentes con más influencia política y económica del país. Según el Informe General del año 2020, emitido por el Ministerio de Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno de España, el reporte de población carcelaria no supera los 1.000 presos, lo que indica claramente que no existe sobrepoblación carcelaria para la prisión Soto del Real Madrid, España. En concordancia con el Boletín General del Estado y la Constitución Española en su artículo 25, numeral 2, los internos deben de participar en los talleres retributivos en donde cobran 500 euros al mes. Para los internos no es una opción el participar en las distintas áreas sociales que tiene la penitenciaría. Para ellos es un deber el tener que participar en todos los espacios de esparcimiento durante el transcurso de la semana. Según relatos de los propios internos, indican que el castigo más duro dentro de la penitenciaría es el aislamiento, en donde son sometidos a torturas psicológicas todo el tiempo. En cuanto a la alimentación, los internos relatan que son 4 raciones al día, en las cuales se les rotan las proteínas, las harinas, los carbohidratos y las bebidas. También relatan que estas bebidas no siempre son saludables y que sí casi siempre son instantáneas. Para tomar los alimentos existen unas jerarquías, es decir, entre más influyente sea el interno, mejor puesto y ración obtiene.
Dado la relevancia que esta prisión tiene frente al gobierno español, los datos exactos en cuanto al número del personal de seguridad implementado para esta prisión no son exactos. Sin embargo, según lo indica el Informe General del año 2020, nos da un previo aviso a la caracterización delincuencial de la misma, en donde se denominan impenetrables. Esto haciendo alusión a la seguridad que mantienen dentro de la misma. Sin embargo, el relato de los internos es otro, dado que indican que prefieren no salir de sus celdas por temor a ser asesinados por los mismos compañeros de nave. En cuanto a la religión, los internos son libres de sus creencias. Dentro de la cárcel existe un área adecuada como iglesia en donde ellos pueden asistir dentro de los horarios establecidos para lo mismo. Según el informe emitido al gobierno español sobre la visita a España realizada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Inhumanas o Degradantes dentro de la cárcel, informe desarrollado del 14 al 28 de septiembre del año 2020, en donde se relaciona el impacto del COVID-19 dentro de las prisiones de España. Las autoridades españolas actuaron a partir de finales del año 2020 para poner en marcha una serie de medidas para evitar la propagación del COVID-19 dentro de las prisiones, tal como comunicaron las autoridades españolas al CPT el 30 de abril del 2020. Entre ellas y entre las mejores propuestas se encuentran las siguientes: poner fin a todos los permisos y salidas de las prisiones, incluidos los traslados a menos a que sean urgentes. El aumento de llamadas telefónicas, especialmente de los abogados. La introducción de la videoconferencia. Solo el personal esencial puede entrar a las prisiones. El cierre de todos los talleres y programas educativos externos. Los presos pueden permanecer en las celdas durante el día. Comidas por turnos para reducir el número de comensales. Información de presos sobre la crisis del COVID-19 e información específica. Los reclusos vulnerables y los mayores de 70 años pasaron al tercer grado y se les permitió permanecer en su casa si se consideraba que no incurrían en volver a reincidir. La desinfección realizada por la unidad militar en emergencias en todas las prisiones de manera continua. Hasta el 15 de septiembre del 2020, los prisioneros españoles habían registrado infecciones positivas de COVID-19 en unas 240 personas y 400 miembros del personal penitenciario. En el transcurso de la visita que se hizo durante el año 2020 de la delegación del CPT, tuvo la oportunidad de examinar el impacto de las medidas adoptadas para prevenir la propagación del COVID-19 dentro de la misma. Dentro del informe del CPT informa que en todas las prisiones visitadas existían medidas estandarizadas como la cuarentena de todos los nuevos ingresos a una prisión durante un periodo de 7 a 14 días antes de ser trasladados a un módulo de alojamiento ordinario. Asimismo, los presos que regresaban en permiso también eran puestos en cuarentena durante un periodo de 7 a 14 días. Cuando se descubrió un caso de COVID-19 en el módulo de alojamiento, todo el módulo sería sometido a un confinamiento de 10 a 14 días. A las personas confinadas se les permitía salir de sus celdas todos los días para ducharse. Sin embargo, a los internos no se les ofrecía acceso diario al patio de ejercicios exterior. En otra declaración de los principios del CPT, además de los presos, no se les suministraba una cantidad suficiente de mascarilla y, lo que era más preocupante, la delegación del CPT recibió quejas de que los miembros del personal no siempre llevaban una mascarilla cuando entraban a contacto con los presos. Este último punto es importante dado que el personal es el conducto más probable del virus dentro de una prisión. Estos puntos deberían ser tratados adecuadamente en el caso de que vuelva a surgir una necesidad de imponer periodos de cuarentena a los presos debido a que la pandemia del COVID-19 lo requirió con urgencia.
Sin embargo, las fuentes noticiales indican otro factor. Las medidas de seguridad implementadas por el gobierno español no fueron las más rápidas y eficientes, dado que a finales del año 2019 e inicios del año 2020, el gobierno español consideraba que al no tener infectados en el país, no eran necesarias las medidas de confinamiento, en lo que tiempo después vieron las consecuencias. Nosotros creemos que España no va a tener, más allá de algún caso... Los sistemas de detección están dando su resultado. Parece que estamos entrando ya en una fase de más tranquilidad. El sistema sanitario madrileño está preparado. Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy superior a la que pueda tener el coronavirus. La implementación de la vacuna contra el COVID-19 para los presos llegó un poco tarde, dado que España fue uno de los primeros países en obtener las dosis de vacunación, citado en la fecha del 27 de diciembre del 2020 cuando obtienen las primeras dosis de vacunas. Fue hasta el 6 de mayo del 2021 cuando se iniciaron las primeras dosis de vacunación para los mayores de 50 años internos del sistema carcelario del mismo país. Su respuesta frente al primer caso. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Después del segundo caso. Esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. Unos días más tarde. En España no tenemos coronavirus y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. Cuando España tiene 46 casos. Ahora mismo no hay información que nos indique que tengamos que suspender ningún evento como las fallas. Lo cierto es que las fallas se suspenden. El Congreso de Móviles de Barcelona también, aunque la noticia son las pérdidas económicas. Ni la alcaldesa de Barcelona defendió la cancelación. Ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España existe ninguna alarma sanitaria. Ni la Generalitat. Trabajar y no permitir a que nos inoculen el virus del miedo. Ni el ministro de Sanidad. Insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas. Volvemos al Congreso. Sesión de control del 26 de febrero. Pablo Casado hace solo una mención indirecta al virus. Es que lleva a ministros no solo por sus competencias, sino también por sus apellidos. Hasta se lleva al de Sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar los efectos del coronavirus. Para el caso de Soto de Real, la implementación de las medidas de seguridad en cuanto al COVID-19 fueron implementadas a partir del resultado del infectado número 32. A partir de este se empezaron a adoptar medidas de confinamiento y de prevención frente al COVID-19. No fue tan organizado como lo mencionaba anteriormente el Comité Europeo. Para ningún país fue un secreto que las medidas de prevención contra el COVID-19 en cuanto al sistema carcelario no fueron importantes para el sistema de salud y la OMS. Al contrario, los derechos humanos en cuanto a la accesibilidad primaria en salud fueron arrebatados. Dado que la propagación del virus sobre todo el mundo se generó de manera rápida, lo que hizo que se generalizara y se priorizara las vidas de las personas, siendo la vida de los internos las de menos valor e importancia.